Vamos a comenzar con esta serie de videos que van a cubrir la parte de pamigeografía del curso de biogeografía. En este primer video vamos a hablar de cómo se concibió la pamigeografía, quién la propuso y de qué se trata. El autor de la pamigeografía es Léon Crozat. Vamos a hablar un poco de su biografía. En lo personal creo que Crozat era un genio y tenía unas ideas completamente distintas y nuevas. Empezó siendo millonario, pero su familia cayó en pobreza casi cuando él nació, a los 6 años. Se entró al ejército y peleó durante la Primera Guerra Mundial. Estudió, era abogado, tuvo un doctorado en jurisprudencia porque su papá le pidió que fuera eso, pero en realidad no le gustaba. Trabajó de pintor cuando viajó a Estados Unidos, vivió un tiempo de pintor de acuarelas, vendía acuarelas, no debe haber sido tan malo, pero lo suyo era la taxonomía de plantas. Trabajó en Nueva York y en Harvard hasta que lo corrieron en 1946. Vamos a ver por qué lo corrieron. Hablaba 8 idiomas y después de que lo corren de Nueva York se va a Venezuela, donde vive ya hasta el final de su vida. Escribió de muchísimas cosas de historia de Roma, él era italiano, y en 1952 y en 1958 publica los libros donde plasma las ideas de la pambigeografía. Crozat estaba peleado con todos los contemporáneos. Todos sus contemporáneos eran neodarwinistas. Creían o tenían las ideas dispersalistas y todos lo tiraban de a loco, en el mejor de los casos. Decían que sus ideas eran excentricidades o cosas que no tenían no valía la pena ni siquiera tomarlas en cuenta. La biografía de mediados del siglo XX y pero sobre todo la primera mitad del siglo XX, acuérdense, era dispersalista. Todavía la tectónica de placas no se había afianzado. Entonces la Tierra era estable, una geografía estable, y las explicaciones biogeográficas eran hipótesis de dispersión, con centros de origen y rutas de dispersión. Y es en este ambiente dispersalista donde llega Crozat con ideas totalmente diferentes, revolucionarias, que cambiaron la biología en realidad. No solamente la biogeografía, sino la biología. ¿Y cómo hizo esto? ¿Por qué pudo Crozat hacer algo nuevo? ¿Ustedes tienen ideas propias y originales que realmente sean suyas o simplemente están tomando ideas de los demás? Y esas ideas que les están llegando, ¿cómo saben que son verdad? ¿Las han puesto a prueba? El crecimiento de la ciencia se da precisamente por las personas que cuestionan lo que les están diciendo. Esto que les estoy diciendo ahorita, esto de que la geografía está, lo que Crozat cambió esto o aquello, eso lo tienen que cuestionar para pensar en algo diferente y hacer una ruptura epistémica, es decir, cambiar la forma como adquirimos conocimiento. Entonces, la única forma de tener ideas propias, de proponer algo nuevo, algo realmente revolucionario, es con la desobediencia. Desobediencia de las autoridades religiosas, académicas, políticas, de todo. Eso incluyendo a sus profesores. Les había dicho, todo lo que van a escuchar en la facultad, en todas sus clases, es falso. Simplemente son las explicaciones que mejor nos están sirviendo, pero son falsas. Tienen que cuestionarlas. Es a priori tienen que decir esto que me están diciendo no es verdad. Ya después pueden ver si encuentran evidencia contraria o pueden refutarlo. Pero de entrada tienen que decir que es falso para poder avanzar. Si todo el mundo acepta lo que le están diciendo, entonces no hay cambio y no hay progreso. Y esa desobediencia es la que tenía Crozat. Crozat estaba en contra de todo. Los neodarwinistas, como los que lo criticaban, obviamente apoyaban las ideas de Darwin, de descendencia con modificación, selección natural, etc. Pero Crozat decía que la selección natural estaba sobrevalorada. Él creía en la ortogénesis, que había una tendencia innata en los organismos para producir ciertas formas, que el ambiente realmente no era tan importante, sino que ya traían algo los organismos. Obviamente estas ideas no son correctas, pero él cuestionaba lo que estaba de moda y aceptado, que eran las ideas de evolución y las ideas darwinistas. Por ejemplo, él decía que un ave no puede dar origen a una cosa completamente diferente. Un colibrí no puede dar origen
a un ratón. Entonces hay ciertas reglas, estructuras que ya están dentro de los organismos y que se heredan. Bueno, la idea no es que esté bien o mal Croizat, sino que estaba en contra de las ideas establecidas en su época. Estaba en contra de la teoría de deriva continental. Van a decir, ¿cómo es posible que si Croizat estaba en contra del dispersalismo y de una geografía estable, va a estar también en contra de la deriva continental? Básicamente Croizat estaba en contra de todo. Pero lo que él decía es que las explicaciones de Wegener no eran correctas. Sí, los continentes se mueven, pero no de la forma en la que dice Wegener que se están moviendo. Además, Croizat siempre quiso que su teoría y sus ideas pudieran estar o ser válidas sin necesidad de otras teorías. Porque si basa su teoría en que la deriva continental es verdad, si la panbiogeografía necesita de la deriva continental, entonces si se demuestra que la deriva continental es falsa, la panbiogeografía también sería falsa. Lo que Croizat quería es que todas sus ideas fueran pura evidencia empírica, es decir, no estar basadas en teorías anteriores, sino en lo que estamos observando. Y vamos a ver que la panbiogeografía es eso, observar patrones que están ahí, sin necesidad de teorías extras. También estaba en contra de la sistemática filogenética, pero esta era una cuestión más personal, porque Hennig, el que propone la sistemática filogenética, era alemán, y como vimos, Croizat peleó en la Primera Guerra Mundial, entonces odiaba a los alemanes y no aceptaba las teorías ni los métodos de un cochino nazi. Pero bueno, la idea es de que Croizat estaba en contra de todo, quizás hasta patológicamente, pero precisamente por estar en contra de todo, por cuestionar absolutamente todas las ideas que eran aceptadas por todos los demás, es que puede generar algo nuevo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, cuestionar todo lo que esté establecido. Entonces Croizat propone un método nuevo, biogeográfico, que no busque historias de dispersión, sino que busque patrones. La panbiogeografía es importante, no es una teoría, es un método que observa las distribuciones de los organismos y establece patrones de distribución. Acuérdense, tenemos patrones y procesos. La panbiogeografía busca los patrones, pero no les da un proceso como tal. Le pueden dar una explicación a esos patrones. De hecho, Croizat le daba una explicación vicariante, pero la panbiogeografía como tal puede ser nada más la búsqueda de patrones sin tener el proceso. Además de la panbiogeografía, Croizat tenía ideas biogeográficas, otras ideas biogeográficas, que no son exactamente la panbiogeografía, pero están relacionadas. La primera, su famosa frase de tierra y biota evolucionan juntas, que ya vimos la clase pasada, que debe ser tierra y biota son una sola cosa. Después, el espacio no es estático. Los continentes y la tierra se están moviendo, se están separando, se están creando barreras, se están formando puentes, se están moviendo masas completas. Y eso provoca vicarianza, que puede explicar los patrones sin necesidad de dispersión. Para Croizat, una hipótesis biogeográfica debe de responder a las preguntas. Primero, ¿qué es el área? O sea, ¿cuáles son las unidades con las que vamos a manejar? Luego, ¿cuáles son las relaciones entre esas áreas? ¿Y qué es lo que causa esas relaciones? La panbiogeografía no responde a estas preguntas porque no es una teoría biogeográfica, es un método para reconocer patrones. Croizat también estaba en contra de los centros de origen o de la idea de la búsqueda de centros de origen y rutas de dispersión, porque decía que son historias particulares irrefutables. Por ejemplo, si queremos explicar cómo llegaron los marsupiales de, digamos, su centro de origen Australia a Sudamérica, podríamos armar una historia para cada una de las especies y decir, bueno, esta se fue nadando, esta se fue en una balsa, esta se la llevaron unas aves. Y todas las historias son irrefutables. No hay forma de decir que eso es falso. Entonces eso no genera patrones y además son irrefutables. Las principales aportaciones de Croizat es la panbiogeografía, que es un método para reconocer patrones geográficos, pero lo más importante que vimos la clase pasada es que
mete el espacio como una tercera dimensión en la evolución. Y la Tierra y la biota se hacen algo inseparable. El espacio donde están las especies son lo mismo. No hay una especie que esté fuera del espacio. Entonces, son parte de ese espacio. Eso es importantísimo. Darwin metió el tiempo. La forma evoluciona en el tiempo. Crozat mete el espacio. La forma evoluciona no solamente en el tiempo y en el espacio. Hay una tercera dimensión de la diversidad biológica. ¿Qué es lo importante de este video, de esta primera parte? Bueno, primero que sepan quién, cuándo y cuándo propuso la panbiografía, qué es la panbiografía y, además de la panbiografía, cuáles son las ideas que tiene Crozat y cuál es la aportación. Pero no solo que digan, Crozat metió la tercera dimensión, el espacio. No, ¿qué significa esa tercera dimensión? Que ahora hay 3 dimensiones para la evolución. Eso es lo que tienen que saber.